Autoridades presentes, les saludo. Voy a hacer las veces un poquito también de maestra de ceremonias porque esta es una presentación con sorpresa. No está en la invitación, pero estaba previsto que esta presentación la hiciéramos entre dos. Así que está conmigo mi hermano, el doctor Roberto Bonifaz Alfonso, que no Alfaro, a quien invitaría a compartir conmigo el escenario, hermano, porque ciudad y región, que es el tema de la conferencia, tiene que forzosamente tener el antecedente de lo que va a platicarles mi hermano, es decir, va a hablar él antes que yo. Hay dos retos que son los retos más importantes para las ciudades en el mundo entero en el futuro, y este es el motivo por el cual se eligieron estos temas, tanto el que vamos a exponer nosotros como el que posteriormente expondrá el arquitecto César Pérez Becerril. Y estos retos del futuro son dos: la relación de la ciudad con su territorio y el trabajo en la ciudad sobre el espacio público. Para hablar de la relación de la ciudad con el territorio, lo primero es que mi hermano les hable sobre el estudio hidrológico y la calidad del agua que ha venido realizando la Universidad Nacional desde hace 4 años en relación al problema de eutrofización de las lagunas de Montebello. Porque este es el problema más serio que puede enfrentar Comitán, su relación con el agua, ¿no? Es importante que les comente que la investigación a partir de hace ya, no de la investigación de la universidad, sino de hace varios años atrás, empezó a realizarse. Hay un estudio del CIESAS, que es de los años de 2009, me parece, que es más bien descriptivo, no propone grandes soluciones, toma datos de aquí y de allá, pero no profundiza demasiado. Luego se hizo otro estudio, que es el estudio que presenta Comisión Federal de Electricidad. Tampoco alcanza la profundidad que se requiere, ni las soluciones que propone son las soluciones más idóneas. La investigación no se va a detener ya. Vamos a tener a muchas instituciones, incluso de carácter internacional, estudiando esta cuenca de aquí hasta siempre. Porque la cuenca es un sistema tan vulnerable, tan precario en su equilibrio, que vamos a tener que hacer que funcione como un reloj, y para esto necesitamos a los especialistas. El estudio más preciso hasta ahora, el más completo, el que nos dice más, es el que ha hecho la Universidad Nacional, y por eso es mi hermano el invitado. Y a partir de las conclusiones que ya ha llegado hasta ahora, ya se sabe qué hacer, que es lo más importante. O sea, no se trata tampoco de estudiar y no saber nunca qué hacer. A partir del estudio que ellos hacen, el INPLAN, que es a quien yo represento en esta ocasión, establece una serie de estrategias y de acciones que se tienen que hacer si queremos salvar la cuenca, el Río Grande y nuestra propia ciudad, si queremos seguir viviendo en ella y si queremos seguir haciéndolo con calidad de vida. En general, las personas que suben al podio empiezan diciendo: voy a ser breve, cosa que nunca cumplen. En este caso les voy a decir al revés: no vamos a ser breves. Así que, por favor, les ruego su paciencia y su comprensión, porque lo que vamos a decir, aunque nos vamos a tratar de ir muy rápido, tanto mi hermano como yo, no es breve. Así que muchas gracias por su atención, y voy a hacer la palabra a mi hermano, y allá en los controles de la computadora, pues a ver si puedes poner, por favor, Luis Alberto, la presentación: estudio hidrológico y de la calidad del agua del sistema lagunar Lagunas de Montebello. Por favor, con ustedes el doctor Roberto Bonifaz Alfonso. Muchas gracias. Realmente no esperaba este tipo de auditorio, y me da mucho gusto, por supuesto, estar en mi casa y ver a tanta gente conocida y sobre todo tanta gente joven. Bueno, no leyeron mi semblanza, posiblemente la lean después, pero una de las cosas a las que me dedico es al trabajo con imágenes de satélite y a los sistemas de información geográfica. Ahorita van a ver por qué.
Y una de las cosas que generalmente se hace cuando uno muestra una imagen, y que seguramente todos ustedes cuando abran Google Earth, lo primero que hacen es buscar su casa. Entonces la reflexión que quiero hacer aquí es que además de ver la casa, hay que ver el barrio, hay que ver la ciudad y hay que ver el planeta. El planeta al final de cuentas es nuestra casa y nos los estamos acabando. Entonces, como comentaba Mary Ross, el resultado de una serie de cuestiones que empezaron a brincar por ahí en el sistema de Montebello, la Conagua se le acabó las posibilidades y lanzó una convocatoria a CONACYT, y les voy a hablar acerca del proyecto que se llama Estudio Hidrológico y de Calidad de Agua del Sistema Lagunar de Montebello, con esa clave de CONACYT. Entonces, como les comento, esto es resultado de una convocatoria lo que se llaman los fondos sectoriales, en donde Conagua pone la mitad del recurso, el CONACYT pone la otra mitad, y responde a una serie de demandas específicas. En la convocatoria estaban plasmadas una serie de demandas específicas a las que había que dar respuesta, y en principio nos estamos concretando a eso. Sin embargo, como van a ver en el trayecto de la presentación, hubieron muchas cosas que fueron necesarias empezarlas a ampliar por la necesidad y por las cosas que fueron saliendo a lo largo del camino. El responsable técnico del proyecto es el doctor Óscar Escolero, del Instituto de Geología de la UNAM. ¿Cuál es la problemática? Todos recordamos, sobre todo los más viejos y los expresidentes del Colegio de Arquitectos, la diapositiva típica que encontrábamos en cualquiera de las tiendas. Esta es una foto, es un escaneo de una de las postales típicas de los lagos de Montebello. Esto era antes de los 90s. Sin embargo, la situación a partir de 2003, de 2004, esto es lo que tenemos en los lagos de Montebello. No en todos, en algunos. Visto desde una perspectiva aérea, lo que tenemos es esto. Aquí está La Encantada, La Garganta hacia Bosque Azul. Esto es La Esmeralda, Agua Tinta, que están las oficinas de la CONAM. El lago más bonito, pues desde mi punto de vista, en color El Ensueño. Y esta es una fotografía tomada en 2010 por nosotros, por la familia, en un sobrevuelo, en donde se ve parte del problema al que nos estamos enfrentando y al que estamos viendo. Desde el espacio, esto es el conjunto de lagos de Montebello. Lo que tenemos derivado de algunos primeros estudios es que tenemos un conjunto de lagos que le estamos llamando los lagos de montaña, y otra serie de lagos que les llamamos los lagos de planicie. Entonces, si nosotros dividiéramos la superficie, que los volúmenes ya los tenemos, pero si pensemos en términos de superficie, entonces, y si esto fuera nuestro 100%, tenemos que los lagos de montaña, Tziscao, Montebello, Cinco Lagos, Pojoj y algunos otros, nos forman un 50%, y el resto de los lagos nos forman el otro 50%. Aquí está la desembocadura del Río Grande, marcada por acá. Los lagos Balantetic, Liquidámbar, San Lorenzo, Bosque Azul, etcétera, San José, Montebello, Cinco Lagos, Pojoj y Tziscao. Entonces, si nos concentramos únicamente en la parte que les digo que le estamos llamando lagos de planicie, que nos forman este primer 50% de lo que tenemos acá, entonces vemos que de este 50% aproximadamente el 90% está afectado. Lo que ven aquí es una coloración que resulta de una combinación de imágenes, pero que nos muestra que es un tipo de agua diferente, es una calidad de agua diferente de lo que tenemos en San José o de lo que tenemos en Agua Tinta, Esmeralda, Ensueño, en los Peñasquitos, en el cenote Bartolo, en La Peineta y algunos más. Y esto resulta porque la desembocadura del Río Grande llega por acá, se transporta por toda esta parte una serie de canales que nosotros consideramos prehispánicos, pero no naturales, que fueron hechos por los mayas en algún momento, y Carlos Navarrete tiene algunas teorías en donde ha localizado un embarcadero por acá y otras cosas, pero que finalmente ya hay una influencia antrópica por la presencia de Chincultica aquí, todas sus áreas de cultivo y todo lo demás, que nos está afectando de alguna manera al sistema lacustre, con la llegada y el aporte continuo de agua del Río Grande. Para gran fortuna de nosotros,
tenemos por acá, y algunos recuerdan y lo conocen, es un efluente, lo que es el Paso del Soldado, en donde se va a una gruta, a la Gruta del Arco, y desaparece el agua de manera superficial y vuelve a aparecer kilómetros más abajo, lo que significa que hay cierta posibilidad de reciclaje de agua de todo el sistema. Esto nos da ciertas posibilidades, pero lo grave pues es que sí tenemos una superficie bastante grande. Lo que llega a ocurrir cuando alguien habla del problema de cambio y coloración de Montebello es que como la carretera turística llega por acá, pues alguien dice, ve La Encantada, ve Bosque Azul, y dice, bueno, son dos laguitos que están mal. Lo que no ven es todo lo demás que está por acá. Todo esto resulta de un fenómeno que se llama karstificación y que nos forma un paisaje kárstico. Esto es un proceso altamente estudiado en la ex Yugoslavia, en donde tenemos roca caliza, que es la predominante en toda la región, que al contacto con el agua forma una serie de reacciones, y lo que nos deja como resultado es una serie de mogotes, que si van hacia la parte de la Independencia de las Margaritas los van a reconocer. Nos forma cañones, nos forma dolinas, nos forma ubalas, que son las coalescencias de varias dolinas, grutas y flujo de agua subterránea. Entonces, esta es la situación, este es el paisaje que tenemos en Montebello, dominado fundamentalmente por agua subterránea, pero con influencia de agua superficial. De los primeros análisis que hicimos fue ver cómo está la transparencia, es un primer indicador de condiciones del agua, y vemos que en los lagos que le estamos llamando perturbados tenemos transparencia menor a 2 metros, con un proceso que se llama el disco de Secchi, y tenemos otros procedimientos también por ahí. Tenemos los lagos conservados, donde está Pojoc, Cinco Lagos y demás, en donde tenemos más de 8 metros de visibilidad, y unos que le estamos llamando semiconservados o en transición, en donde estamos entre los 2 y 8 metros. Entonces, a partir de esto se formó un grupo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero que vimos, pues, cuáles son las posibles razones de esto, y es un proceso que se conoce como eutrofización, y que viene resultado de una serie de aportes de nutrientes y materia orgánica a un sistema acuático. Entonces, en un diagrama muy convencional, lo que tenemos es un curso de agua o un lago, y lo que aporta nutrientes y materia orgánica son las industrias, son las ciudades, es la parte agrícola, es la parte ganadera, etcétera. Entonces, todo esto está aportando de alguna manera al sistema, y con excepción de una industria incipiente que tenemos, pues lo que demás sí lo tenemos en la región. Y por otro lado, el esquema básico de eutrofización, lo que ocurre es que tenemos un aporte muy fuerte de materia orgánica, nitrógeno y fósforo, que produce un incremento en el fitoplancton. El fitoplancton bloquea la llegada de la luz provoca la muerte de peces, etcétera, etcétera, y entonces lo que tenemos es una acumulación, cambios en el pH y una acumulación de materia orgánica en descomposición, que finalmente produce una serie de gases y una serie de cuestiones por ahí. Y los olores fétidos, el olor a azufre que tanto se ha reportado y cosas por el estilo. Entonces, para analizar esto, aplicamos a la convocatoria un grupo interdisciplinario de la UNAM, en donde tenemos hidrogeólogos, el doctor Escolero, Eric Morales, Eloisa Domínguez, tenemos gente que hace biología, el doctor Luis Zambrano del Instituto de Biología, tenemos gente que hace limnología, es el estudio de los lagos, el doctor Javier Alcocer es el limnólogo tropical, uno de los limnólogos tropicales más famosos del mundo, y la doctora Elba Escobar es la actual directora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, gente que hace toxicología y bacteriología, la doctora Marisa Mazari del Instituto de Biología de la UNAM, suelos y química de suelos del Instituto de Geología. Estamos haciendo también simulaciones matemáticas con el doctor Tomás González Moral del Instituto de Geofísica, y gente que está haciendo paleoambientes para reconstruir qué tanto es realmente una cuestión antrópica y qué tanto en un momento dado podría ser una cuestión natural. Y bueno, yo me dedico a integrar toda la información y parte de las simulaciones. Entonces, con todo este grupo hemos estado trabajando desde hace ya 3 años. El proyecto debió haberse terminado desde el 2013,
2014, perdón, tuvimos algunas cuestiones burocráticas que aparentemente están por terminarse. Entonces lo que voy a mencionar son datos que tengo en la mano, datos que están publicados a los que puedo hacer referencia. Cualquier otra cosa vamos a tener que esperar algunos meses más para que entreguemos el informe final y que todos los datos estén completamente validados. Resultado de esto, bueno, lo que nos pedía la convocatoria, pues, y todo lo que hemos estado haciendo, es un monitoreo de calidad de agua en aguas residuales, la planta de tratamiento, escurrimiento superficial, aguas subterráneas, el sistema lacustre, monitoreo de sedimentos en el cauce del río, también en los lagos, en los suelos, monitoreo biológico y toxicológico también en los tres sistemas, y entonces identificar y decir cuáles son las causas del cambio de la calidad de agua y de la coloración, que eventualmente podemos sugerir como propuestas de mitigación y dar esa divulgación en foros lo más diversos posibles. Estamos pensando en hacerlo con las comunidades, en hacerlo con colegios como el de ustedes y en todas las posibles, porque además tenemos la complicación que, como voy a mencionar en un momento más, la cuenca está dividida en 3 municipios, en Comitán, La Independencia y la Trinitaria, y además las Margaritas también tienen de alguna manera cierta influencia en esto. Resultados ya publicados son tesis de licenciatura, en donde las primeras 2 son de geología, de geomorfología del Parque Nacional, algo de aguas subterráneas. Prácticamente todas las demás son de biólogos y biólogas, en su mayoría mujeres, en donde se trabajaron las fuentes puntuales y difusas de contaminación, la cuestión eminentemente de monitoreo biológico para ayudar a identificar las causas, el uso de percepción remota, imágenes de satélite y otros métodos para ver la cantidad de fitoplancton que se encuentra en los lagos, suelos, que es muy importante, como voy a hacer mención más adelante, la cuestión toxicológica de microorganismos presentes a lo largo de la cuenca, y estas ya están disponibles a través del portal de la UNAM, que se llama Tesis UNAM, en donde se pueden descargar y se pueden revisar todos estos resultados preliminares. Están prácticamente en el horno, creo que 4 tesis de maestría que están ya por terminarse, que nos reforzarían mucho de lo que estamos publicando y sacando como resultados. Entonces, a lo que nos llevó esto fue a analizar toda la región como una cuenca hidrográfica. El límite de la cuenca pues, está muy claramente definido por el río Grande, que nace en Juznajab, viene por la zona de los riegos, el Río Grande, la Ciénega, se va por acá por el Prado, Zapata, Venustiano Carranza, el Triunfo, el Carrizal, hasta desembocar en los lagos de Montebello. Y esa es la red hidrológica que se forma a partir de eso. Entonces, el universo de estudio en este caso en particular son cerca de 80.000 hectáreas que nos conforman la cuenca del Río Grande, lagos de Montebello. Aquí les muestro algunos ejemplos de lo que estuvieron haciendo los muchachos en el monitoreo, en donde tuvimos que meternos a los lagos y a remar. Castellanos, el guardabosques eterno de los lagos, que nació ahí, entonces conoce las cosas muy bien. Aquí tuvimos que montar laboratorios completos en los cuartos de los hoteles, y gracias a los hoteleros que nos permitieron hacerlo, sin ningún riesgo de explosión, por supuesto, pero tuvimos que montar una serie de bombas de vacío, autoclaves y cosas por el estilo, porque en particular para cuestión toxicológica, regresando del muestreo, había que poner las muestras en frío, y en ese momento los muchachos, después de salir a las 7 de la mañana, regresar 6, 7 de la noche, en ese momento se ponían a procesar para hacer los conteos de bacterias y otra serie de cosas, ¿no? Entonces el trabajo ha sido muy intenso en diferentes etapas, en diferentes campañas, y los muchachos han mostrado pues ganas, responsabilidad y compromiso bárbaros. Aquí hay resultados de la presencia de coliformes fecales en agua superficial en 3 periodos, secas, lluvias y un periodo de transición, y está marcado en una línea roja lo que nos muestra la norma oficial mexicana. Abajo en línea punteada está la norma a partir de la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos. Entonces, como vemos en principio, pues tenemos una norma bastante más laxa. Y si se fijan entonces, en época de secas, además aquí la escala es logarítmica, esto no quiere decir que esto sea exactamente el doble, sino es bastante más,
muchas más colonias de coliformes fecales lo que tenemos acá que lo que tenemos acá. Y en época de secas no tenemos tanta abundancia, pero sí las tenemos en las épocas de lluvia y transición para todos los puntos que van del más alto en la zona de Juznajab hasta los lagos. Entonces sí tenemos un problema de presencia tanto de coliformes como de enterococos fecales y también de colifagos que nos representan riesgos a la salud bastante fuertes, ¿no? En términos de mapas, lo que tenemos es en época de secos, en época de lluvias, obviamente los círculos más grandes se encuentran justo a la salida de Comitán. ¿Por qué? Pues por la presencia de la planta de tratamiento. Y de nuevo las escalas están manejadas de tal manera que si aquí pusiéramos los valores completos, tendríamos un círculo amarillo cubriendo toda la pantalla. Tenemos que manejarlo para decir que aquí hay bastante más que en los anteriores, pero los volúmenes, los conteos de este tipo de cosas son bastante elevadas. En época de lluvias, ¿qué ocurre? Pues que por el cauce natural y por el transporte de agua, sí tenemos más presencia de coliformes en las partes bajas de la cuenca y en los lagos mismos. Y en agua subterránea muestreamos 6 pozos, tratamos de hacerlo a lo largo de la cuenca. Entonces, en algunos casos sí tenemos presencia cuando la recomendación o la norma indica que deberían estar completamente ausentes. Entonces, el problema va más allá de la parte superficial y va más allá de lo que estamos viendo en los lagos, sino que también se está yendo en buena parte de los casos al agua subterránea. Y con respecto a suelos, también estuvimos haciendo muestreos muy intensos. Aquí estamos sacando muestras compuestas, haciendo perfiles. Cuando encontrábamos algún perfil en algún corte de terreno, lo aprovechábamos. Y estas han sido campañas muy intensas, porque lo que tenemos generalmente a lo largo de la cuenca son suelos muy arcillosos. En época de lluvias es un chicle, en época de secas es una piedra. Entonces, perforar y abrir los perfiles de 1 metro de profundidad ha sido una tarea bastante fuerte, pero a lo que nos ha llevado es a conocer la cuenca de mejor manera, asociar la unidad geomorfológica con el perfil, con el tipo de cultivo al que se está realizando, y una tesis de maestría que está pendiente es justamente el transporte de los productos que se emplean para maíz y jitomate principalmente, y cómo se lixivian a lo largo del perfil de suelos. Y tenemos una variedad bastante amplia de suelos a lo largo de la cuenca, ¿no? A lo que nos ha llevado esto, pues, es a tener ya un mapa preliminar de suelos que no se tenía. Uno de los principales problemas cuando empezamos a trabajar fue la carencia de estudios preliminares. No habían prácticamente estudios, y menos al detalle que estábamos haciendo. A lo largo de la cuenca tenemos más de 30 perfiles y otro tanto de muestras compuestas que están analizadas en el laboratorio a nivel de horizonte, y mucha de esta información se le va a regresar a los propietarios de los predios en donde nos dieron oportunidad de trabajar. En algunos casos, como fue cerca de Jixil, y no pudimos muestrear el ojo de agua porque la comunidad simple y sencillamente se opuso. Dijeron: aquí no entran porque no entran, el agua está limpia, nunca nos hemos enfermado, no pasa nada, entonces no tiene nada que hacer. Llegaron a detener a 2 de los muchachos, y ya saben la amenaza de machetearlos, de amarrarlos, etcétera. Afortunadamente pudimos tranquilizar las cosas. Y en la zona también de Miguel Hidalgo, cercano a Montebello, tampoco nos dejaron entrar, sienten los rasgos de su propiedad, y hemos tenido algunas dificultades, sobre todo con el cambio de comisariado ejidal. Pero bueno, entonces al final de cuentas lo que tenemos sí es una serie de características y definiciones de unidades de suelo, grandes unidades, que nos van a servir para hacer una serie de análisis posteriores que estamos tratando de terminar, pero es un aporte también fundamental. Con respecto a la cuestión propiamente hidrológica, igual los muchachos se tuvieron que meter al agua del río en las condiciones que fueran para sacar los perfiles. Tenemos varias estaciones a lo largo del cauce del río, instalamos sistemas automáticos, data loggers. Pusimos 5 data loggers, uno en los riegos porque no pudimos hacerlo más arriba, otro en el puente de los Desamparados justo a la salida de las lagunas de oxidación, uno más en Emiliano Zapata, otro más en Carranza y otro más en el Carrizal. Traté, conociendo la región y conociendo a nuestra gente, traté de tener la garantía de poner una data logger al inicio en una propiedad privada y otro data logger al final en otra propiedad privada.
están todos, ya recuperamos datos, con excepción del de Venustiano Carranza, que con las avenidas se nos quedó enterrado. Entonces, si alguien tiene un detector de tesoros, sería muy favorable poderlo usar para encontrarlo. Y también perdimos el del Carrizaje, porque ahí los propietarios hicieron una corrección con maquinaria en el río, se olvidaron que habíamos dejado un aparato y pues también no sabemos en dónde quedó. El resto, ahorita les voy a mostrar algunos hidrogramas de los que ya pudimos obtener. Tenemos también una falta de control sobre qué es lo que ocurre a lo largo del río. Aquí no sé si alcanzan a ver, pero hay una manguera con una bomba de gasolina cada 10 metros. Se está utilizando el agua para regar hortalizas que después vienen a nuestras respectivas mesas, ¿no? Y tenemos otras partes en donde ya no tenemos vegetación ni riparia ni de galería, en donde ya todo se fue y que también representa un problema al final de cuentas. Entonces, esta es nuestra red hidrográfica en donde estamos haciendo una serie de simulaciones y en los puntos rojos están donde teníamos los data loggers. También pusimos data loggers en los lagos, algunos de ellos se perdieron sencillamente porque los buzos, y nos apoyó aquí el club de buceo de aquí, en particular un arquitecto, Roberto Pulido, estuvo trabajando fuerte ahí, y tenemos, aquí no nos han dado los recursos para tratar de recuperar los data loggers de algunos de los lagos, otros más sí los tenemos y ya tenemos gráficas resultado de esto. Entonces, a partir de esto lo que hacemos es medir las pendientes, algunos análisis físico-químicos básicos para conocer las propiedades físicas y químicas del cauce y del agua, apoyado por un levantamiento topográfico que nos da los perfiles. Este es en la parte alta de la cuenca, aquí por los riegos, ¿no? Y así lo hacemos a lo largo de todo el cauce, ¿no? El data logger, que fue acomodado en un contenedor especial, de tal manera que los que quedaron en áreas visibles, en los puentes y eso, la gente no se lo llevara. Afortunadamente respetaron. Nada más aquí en el Carrizal, esta foto es del Carrizal justamente, aquí fue cuando le perdimos uno. Entonces, después que se recuperan los datos que están midiendo cada 10 minutos, conductividad eléctrica, pH, nivel del agua y demás, con todo eso se empiezan a calcular las secciones, los tirantes y otra serie de parámetros que nos ayudan a ver qué es lo que se está moviendo y en qué condiciones se está moviendo a lo largo del río. Estos son los hidrogramas a lo largo de un año. Este es para el puente de los Desamparados, aquí saliendo de las lagunas de oxidación, y las fluctuaciones a lo largo del año. Entonces ya tenemos muchos más elementos para decir y hacer balances hídricos de cuánto llovió y cuánto está llegando al sistema lacustre, más otra serie de parámetros que los hidrólogos en particular requieren. En cuestión de conductividad, también estamos viendo como siempre se nos brincan ciertos valores justamente en aquellos puntos en donde están las descargas del agua residual. Después tienden a bajar y vuelven a elevarse. Suponemos que es por algunos aportes de la cuestión agrícola, pero estamos tratando de tener toda la información posible para poder asegurar este tipo de cosas. El monitoreo biológico, también los muchachos hicieron un esfuerzo muy fuerte, la mayoría mujeres, para ver cuestiones a nivel de ADN mitocondrial, para ver especies nativas, especies exóticas, abundancias. También se trabajó con la parte de macroinvertebrados y mosquitos, larvitas, que son indicadores muy interesantes de biodiversidad, y hay una tesis publicada de esa manera, y lo que nos da como resultado es que se agrupan biológicamente ciertos lagos que tienen ciertas condiciones de presencia de estos microorganismos, ¿no? Entonces, los que tienen menor diversidad y menor abundancia, tienen menor diversidad pero pueden tener más abundancia, son aquellos lagos que están perturbados en comparación con los que no están perturbados. ¿Por qué? Porque justamente el agua tan clara lo que nos decía es que tenemos pocos nutrientes, no hay vida, es agua, H2O y nada más. En cambio, en los otros lagos sí lo tiene. Sin embargo, a contrario de lo que se pensaría, es que en el caso del agua, mientras más nutrientes se tengan, mientras más fertilicemos el agua, la productividad baja. Llega un límite y entonces después baja, que es lo que no ocurre con las plantas, por ejemplo. Entonces ahí están los lagos, resultado del análisis de indicadores biológicos. Y esto es muy fácil de ver para
tener un mecanismo de monitoreo relativamente fácil que puede incluso hacer jóvenes, ¿no? Y esto ocurre en época de lluvias, en donde todavía es más marcada la diferencia entre unos y otros, pero donde sí nos aparecen algunos que están en proceso de transición y que deberían ser una llamada de alerta de alguna manera, ¿no? Se hicieron las batimetrías, es decir, la topografía subacuática de 18 de los lagos, son más de 60, todos los más importantes y los más accesibles fueron los que hicimos, porque tenemos que ir cargando esta lanchita de aluminio con motores eléctricos, porque no se permite meter motores de gasolina a los lagos, y a partir de esto hicimos tanto las profundidades como, utilizando diversos métodos, la presencia y la cantidad de fitoplancton en los lagos. El resultado de esto son qué superficie, el perímetro, la profundidad, la altura, la cota altitudinal, la profundidad media, que tiene mucha importancia en cuestiones limnológicas, y aquí ya no alcanzo a ver qué dice, pero lo que sería interesante es ver que tenemos el récord a nivel nacional de los lagos más profundos. El lago más profundo es Pojoj, con 190 y tantos metros. Se le acerca muchos 5 lagos que andan por acá, y Tziscao. La profundidad media es interesante porque tenemos algún lago como Montebello, que si bien es bastante profundo, su profundidad media no lo es tanto. ¿Por qué? Porque tiene una parte, si se acuerdan, una parte de mucha playa, y eso hace que en conjunto el lago tenga un significado distinto, ¿no? Entonces, bueno, muchos de estos elementos podemos ya hablar no solo de superficie afectada, sino del volumen de agua al que estamos afectando con el proceso de eutrofización, ¿no? Esto nos llevó pues a integrar las batimetrías al modelo digital de elevación. Estamos trabajando para ver una serie de relaciones que tiene la parte de topografía subacuática con la parte de topografía superficial, y en donde vemos claramente en San Lorenzo, que es un lago muy extenso con una profundidad media relativamente baja, que tenemos una parte muy profunda por acá, que aparentemente coincide con los primeros eventos que le llaman los locales las famosas explosiones, que donde el agua se revuelve y que empezó a causar el problema. Por aquí anda. También Bosque Azules de los profundos, La Encantada, Tziscao tiene varios puntos en donde están, en fin. Entonces esto nos está permitiendo también hacer una serie de análisis y una serie de simulaciones muy interesantes para tratar de ver qué es lo que está ocurriendo y, por ejemplo, explicar qué es lo que ocurre con estas famosas explosiones cuando salen los olores fétidos. Aquí hay un par de vistas en 3D de cómo se ven las profundidades de los lagos. Este sería Bosque Azul y este sería Pojoj, con el punto muy profundo de 196 metros aproximadamente. Y después estamos haciendo también, utilizando sensores remotos e imágenes satélite, la concentración de clorofila, pero reportando ya en microgramos por litro y en dónde están las partes más concentradas y en donde vemos claramente cómo se contrastan con los lagos que están sanos, ¿no? El caso de San José, de Aguatinta, Ensueño y Esmeralda, y a los que se van por acá, ¿no? Y los otros laguitos que les mencionaba. Sin embargo, aquí está uno de los dos que se llaman de Peñasquito, en donde ya empieza a mostrar estas condiciones de transición, y el mismo San José empieza a mostrar condiciones de transición, aunque no está conectado al sistema superficial del que les he estado hablando. Y después me quiero concentrar un poco en la cuestión que espacialmente ocupa más superficie, que es la cuestión agrícola. Aquí vemos el cauce del río, en donde, como ven, ya no tiene prácticamente vegetación de galería, es prácticamente un canal. Las zonas agrícolas muy cercanas al mismo, áreas relativamente suburbanas ya importantes. Esto es Venustiano Carranza, El Triunfo es una comunidad bastante grande. Si no me equivoco, ya La Esperanza, El Triunfo y Venustiano Carranza y La Independencia ya tienen pues las plantas de tratamiento de aguas, pero están replicando el modelo que parece. Y esto, al final de cuentas, también va a causar una serie de problemas. Bueno, la otra cosa, perdón, regresamos al anterior, es que esta imagen es muy cerca a la desembocadura de las lagunas de oxidación, y donde ven el tipo de color de agua, y esta en comparación es muy distinta, y en donde parte del río está haciendo parte de su trabajo, pero necesitamos ayudarlo. Una de las cosas que nos pidieron en la convocatoria fue hacer el caudal ecológico,
hemos tenido algunos problemas de trabajar con eso, porque incluso conceptualmente no está bien definido. Sin embargo, se puede decir que es el caudal mínimo que requiere un río para mantener sus condiciones naturales estables. Y aquí es prácticamente muy difícil que tengamos esas condiciones o que se pueda regular toda la extracción de agua que se lleva a lo largo de los cauces. En vistas aéreas, esto es lo que tenemos: cantidades de invernaderos importantes, sobre todo en la zona de Independencia, muy cercanos al río. Aquí el río lleva parte de la vegetación de galería, sin embargo tenemos los caminos de acceso a las parcelas prácticamente inmediato. Aquí tenemos en época de secas como se ve la parte agrícola. Y otra vista de donde estamos teniendo toda la cuestión de agricultura intensiva, no solo que ya nos echamos todo lo que era bosque hace 100 años, sino que también nos estamos echando la vegetación de galería cercana al río, ¿no? Entonces, resultado de esto, bueno, también en el Parque Nacional, porque otro de los problemas graves es que el decreto se hizo en 1959, si no me equivoco, pero el problema de tenencia de la tierra nunca se solucionó. Entonces, la comunidad de Ojo de Agua siembra en el Parque Nacional y usa agroquímicos y extrae su agua de los lagos de Montebello. Entonces, ¿cómo controlar esto? Es bastante complicado también. La deforestación es alarmante. Muchos de ustedes, sobre todo los fundadores del colegio, se acordarán de que los abuelos platicaban de que los bosques empezaban justamente saliendo en Yalchibol. Era un bosque continuo desde Yalchibol hasta Montebello. Sin embargo, ahorita nada más tenemos algunos pequeños mogotes en donde ya no se ha podido quitar la vegetación. Entonces hicimos un mapa de uso del suelo, en donde tenemos aquí en los tonos verdes la vegetación de bosques de encino, bosques mixtos principalmente, no tenemos más diversidad entre que si son bosques de encino pino, de pino encino, que si son abiertos, que si son perturbados, etcétera. Pero si se fijan, la cantidad es bastante pequeña, ¿no? En tonos amarillos están la parte ocupada por pastizales o agricultura temporal. En tonos ocre están otro tipo de pastizales, y en rojo estamos marcando lo que le estamos llamando agricultura intensiva, que son todos estos invernaderos en donde usan parcialmente riego, no totalmente, pero es una superficie bastante importante, y que al final de cuentas todo lo que se haga a lo largo de la cuenca termina justamente en donde están los lagos. Entonces, ¿qué números tenemos a partir de esto? Que tenemos cerca de, que son 7,000 y cacho de hectáreas de agricultura intensiva, pero tenemos más de 20,000 hectáreas de temporal y también una parte importante de pastizales, comparados en contraste contra todos los demás. Entonces, si consideramos que este tipo de manejo se le pone fertilizantes nitrogenados, fertilizantes fosforados, pues entonces aquí tenemos parte de la explicación. Aquí, de alguna manera, los suelos, al ser muy arcillosos, no están transportando a nivel subsuperficial o subterráneo parte de estos nutrientes, pero la erosión sí lo está haciendo. Y entonces aquí es donde tenemos esta alerta. Nos estamos hablando de los 80, bueno, aquí están los porcentajes. De las 80,000 hectáreas de la cuenca, tener cerca de 30,000 de parte agrícola, pues sí nos representa un problema, y esto a nivel del mundo mundial se ha analizado que suele ser el principal problema en los casos de eutrofización como el que nos estamos enfrentando. En fin, este es un mapita resultado de una tesis que se llamó las fuentes puntuales y difusas de contaminación, y en donde a nivel de subcuenca o a nivel de áreas más pequeñas se trata de decir cuáles son las que tienen mayor riesgo, ¿no? Cuáles son las que están con más problemas. Entonces, obviamente la parte alta de la cuenca, hacia Cuznajab, los riegos y demás, está bastante bien conservada. Hasta el final, los lagos de montaña, igual manera. Sin embargo, la parte media de la cuenca, por la parte de agricultura intensiva en este caso, por la presencia no de la ciudad, sino de descarga de aguas residuales, es en donde nos están marcando las partes más complicadas y en donde deberíamos empezar a poner atención en cuanto a mecanismos y posibilidades de restauración. Entonces, voy a hablar de conclusiones muy generales porque, como les digo, hay cosas que no las tenemos totalmente en la mano,
pero podemos decir que biológicamente existe una pérdida de riqueza, no solo en los lagos, sino a lo largo de la cuenca, que el principal aporte de contaminación fecal, concretamente en la cuenca, es la descarga de aguas residuales de Comitán y localidades cercanas al río, porque como les hice ver, no solo Comitán es la que tiene planta de tratamiento, y el resto de la comunidad, que también son cantidades importantes de población, pues de alguna manera esto termina en el río si no teníamos los mecanismos adecuados de saneamiento, y creo que aquí Mariluz va a hacer alguna referencia a esto. Tenemos una mayor densidad de microorganismos en la zona media, que esto coincide con una de las conclusiones del otro estudio acerca de las fuentes difusas y puntuales, en donde justamente la zona media de la cuenca es la que necesita más atención por la cuestión agropecuaria. También que el agua subterránea del sistema kárstico está recibiendo de alguna manera contaminación fecal y en parte también fósforos y nitrógenos, aunque en menor medida porque el movimiento es bastante lento. Los eventos de lluvia en una zona de suelo completamente descubierto genera un volumen elevado de erosión que se sedimenta o se mantiene en suspensión en los lagos. Es decir, llega hasta allá. El primer lago Balantetic, no sé si se fijaron en la tabla, tiene 2 metros de profundidad. Y el núcleo que tenemos de sedimentos nos habla de tasas de sedimentación alarmantes e incrementadas en los últimos 30 años, ¿no? Con la modificación al tipo de agricultura intensiva que empezó a llegar hace justamente como 20 años, ¿no? Entonces tenemos en conclusión una erosión elevada con una tasa de sedimentación en los primeros lagos también muy altas y la suspensión de parte de este material en el resto de los lagos. Algunas recomendaciones, pues que se debe implementar un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales, acciones de restauración principalmente en la zona media de la cuenca, aunque recuperar la zona de galería y de riparia en el resto del cauce sería importante. Tendríamos que hacer acciones preventivas tanto en la zona alta como en los lagos de montaña, porque si no, esto de alguna manera están llegando las señales de alerta y eventualmente esto puede terminar mal. Y en el caso concreto para salud, pues sí se requiere tomar medidas de desinfección para el agua de consumo humano. Sin embargo, aquí lo que encontramos en una comunidad, concretamente en Guadalupe Quistaja, donde nos acompañaron la gente de Coapam, es que no estaban usando el filtro de cloro después de sacar el agua del pozo, porque el tomate se pone amarillo. Entonces, parte del agua de un pozo destinado para consumo humano se estaba usando para cuestiones agrícolas y priorizaba el tener una buena cosecha a tener una buena salud. Y así podríamos hablar de una serie de anécdotas que nos han pasado de muchas maneras, ¿no? Entonces, la cuenca en su conjunto ha sufrido cambios bruscos en el uso y en la intensidad de uso del suelo, y esto es a lo que tenemos que mirar. Por lo tanto, es necesario cambiar el esquema agrícola a procesos productivos menos intensivos, sustentables, una reconversión productiva que también es bastante difícil. Hablar de cercos vivos, de sistemas agrosilvopastoriles y restaurar la vegetación de galería y vegetación riparia, que tiene una importancia muy alta. Como proyecto, les comento que estamos en el proceso final de cuantificación y modelación para analizar escenarios. ¿Qué sucedería si sí podemos restaurar cierta cantidad de hectáreas? ¿Qué sucedería si se cambia el sistema de tratamiento y el agua sale con otros niveles? ¿Qué sucede si dragamos Balantetic? Y a lo mejor aquí, si a ustedes se les ocurre, si podemos hacer ladrillos o si podemos hacer otra cosa con los dos que de ahí salgan, cosas por el estilo. Al final de cuentas, lo que se haga o lo que nosotros propongamos no va a ser de ninguna manera una tarea fácil. Se requiere mucho trabajo, compromiso e imaginación, tanto individual como colectiva, porque de otra manera va a ser imposible. A lo largo de los trabajos, los que más se acercan cuando estamos muestreando son los niños. Se interesan. Los adultos generalmente marcan su línea, están lejanos o de plano casi corren a los muchachos. Sin embargo, los niños son los más cercanos. Entonces, empezar en la cuestión de educación es fundamental, porque de otra manera, ya para terminar, les digo que aquí estoy con...
espero que lo reconozcan, ¿no? 1966, yo tenía apenas 5 años, y Es mi familia, todos lo conocen. Mi papá, mi mamá, bajo el brazo de mi papá estoy yo, Leticia mi hermano Roberto y mi hermano Mario. Entonces hemos sido capaces de destruir completamente, ¿no? Hemos sido capaces de destruir un ecosistema completo en menos de una generación. Esto es muy grave. Entonces pensemos un poco en las generaciones que nos vienen. Muchas gracias. Y ya lo vieron de qué manera, porque crecimos con una relación muy intensa con la cuenca. Mi papá, que era un atleta, ustedes lo saben, su nombre lleva el gimnasio municipal de básquetbol, pues nos llevaba a nadar allá y nos daba el lujo, se daba el lujo de decirnos en qué laguna quieren nadar, hijos, ¿no? Entonces la verdad es que estamos involucrados con el corazón en esto. No leyeron la semblanza de mi hermano, pero tiene la licenciatura en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad y un doctorado en la Universidad de Nebraska Lincoln, en Estados Unidos. En su desempeño académico se ha desempeñado en el Instituto de Geografía como jefe del Laboratorio de Observación de la Tierra. Está en la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico de 1997 a 2001 y en el Instituto de Geofísica. Su línea de investigaciones son los sistemas de información geográfica, el procesamiento digital de imágenes, el análisis espacial y el cómputo de alto rendimiento. Imparte las materias de procesamiento digital de imágenes y sistemas de información geográfica en el posgrado de Ciencias Biológicas y de Ciencias de la Tierra de la UNAM y ha participado en diversos proyectos como el Inventario Forestal Nacional en 1990 del Instituto de Geografía con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la caracterización del paisaje de América del Norte del Instituto de Geografía de la UNAM y la Agencia de Protección del Ambiente de Estados Unidos. Ha participado en el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos y ha sido consultor para el Centro Mario Molina y consultor también para el Fondo Mundial para la Naturaleza. Es corresponsable de este proyecto del estudio hidrológico que acaban de ver. Bueno, ahora si me haces favor, Luis Alberto, voy yo. Los científicos están pues a su nivel, ¿no? Se comprende cuál es la intención cuando ellos hacen los estudios que hacen, pero nosotros los arquitectos, los urbanistas, estamos más al nivel de la tierra, estamos por aterrizar todo lo que ellos nos están diciendo a nivel pues científico. Entonces me voy a ir ahora sí más rápido, por favor si le vas dando Esta es una presentación muy semejante a una que me tocó hacer en el Foro Iberoamericano de Ciudades en Veracruz. Y lo primero era que todos se enteraran, porque allí había presencia de toda Iberoamérica, como acabamos de mencionar, en donde estaba Comitán. Adelante, Luis Alberto. Y era importante también decir que Comitán, contra todo lo que estamos viendo, este panorama tan desolador que tenemos en el entorno, es una de las ciudades con el mayor potencial en Chiapas. Está mejor posicionada que Tuxtla, que Tapachulo, que San Cristóbal para recibir desarrollo urbano. Adelante. Es declarada pueblo mágico recientemente y es estratégica como punto de partida hacia los sitios ecoturísticos y de aventura ubicados en la Lacandona, además de que se puede acceder de manera bastante expedita a lugares como Yaxchilán, Bonampak, Palenque, Chuncultic, Tenam y Cunchavín. Nunca va a ser un destino turístico en sí misma, no es Guanajuato, por ejemplo, pero sí es un lugar que puede dar servicio a toda una serie de lugares cercanos de interés. Adelante. Como ya lo mencionó mi hermano, está situada dentro de la cuenca del río Lacantún, en la subcuenca del río Grande de Comitán, y la región fue una zona extensa de bosques. Adelante. Durante las centurias posteriores, los cambios se acentúan cada vez más, hasta que en los años 60 y 70 del siglo XX la zona se convierte en un área de producción maicera. Es durante los años 90 que la vocación del área se trastorna completamente al ser utilizada para el cultivo de hortalizas, tomate principalmente, con uso intensivo de agroquímicos y riego con las aguas del río Grande. Adelante. El problema no es solo la descarga de invernaderos directamente al río. Del área total de la cuenca, ya vieron lo que mencionó en términos científicos mi hermano, de las 80.000 o 76.000 hectáreas, 26.000, 36.000 se encuentran totalmente deforestadas y en cada centímetro cuadrado reciben la aplicación consuetudinaria de agroquímicos y fertilizantes que permean a los mantos freáticos.
De la superficie dañada, 7.983 hectáreas pertenecen al municipio de Comitán, 7.597 a Trinitaria, 10.386 a Independencia y 698 a Margaritas. En el extremo final de la cuenca se encuentra Montebello, con una superficie de 6.500 hectáreas aproximadamente a 70 kilómetros de Comitán. Fue declarado Parque Nacional en 1959 y son 59 lagos célebres mundialmente por la transparencia y colores diversos de sus aguas debidos al alto contenido de oxígeno de las mismas, el color blanco, kárstico del fondo, la profundidad, la vegetación circundante y la incidencia del sol. Ya vieron esta imagen, ya sabemos qué pasa. También ya les informó mi hermano cuál es el grupo de científicos y de qué nivel, los que han estado estudiando este problema durante los últimos 3 años, apoyados por supuesto por algunas instituciones como el Instituto Municipal de Planeación de Comitán. El estudio también, ya lo dijo mi hermano, abarca toda la cuenca del Río Grande y yo aquí solamente haría hincapié en que ya lo mostró en sus mapas, pero vuelvo a repetirlo, las zonas que están en color rosa muestran estas superficies completamente deforestadas. Ya lo marcó también, este es el curso del Río Grande y al final está Montebello. Adelante. El problema, si lo retrasamos una por favor Luis Alberto, en lo que reporta, a final de cuentas traduciendo el lenguaje científico, reportan un incremento en la presencia de algas y sólidos suspendidos. Él habló de sedimentos, estos se llaman lodos, si lo queremos hablar como ciudadanos, como personas comunes y corrientes, esto es lodo. Y estas algas son algas cafés, o sea que hay una doble presencia de fenómenos, digamos, en esto. No son solo algas, también hay lodos, que limitan la penetración de la luz y provocan los cambios de coloración. Los lagos de montaña, esto es importantísimo, se encuentran a salvo porque están aislados, pero están en riesgo de cualquier manera si no se protegen adecuadamente. Este problema lo reporta perfectamente el estudio de la universidad, es producir hortalizas a gran escala, no solo ha tenido repercusiones en el agua, esto es gravísimo, ha provocado el agotamiento de los suelos también, mismos que ya no resisten más producción agrícola. Si ustedes se dan cuenta, están emigrando los invernaderos de estar en la zona del Porvenir y el Triunfo a prácticamente aquí cerca de Comitán por la Ciénega. En la zona de recarga de acuíferos están ahora, sobre la zona de recarga de acuíferos. Esto es por esto, porque los suelos ya no resisten más producción agrícola. Con otra consecuencia grave, tenemos un alto índice de cáncer gastrointestinal en la zona. Este mapa me di oportunidad de mostrarlo en Veracruz porque estaba allí gente de la SEDATU. A la SEDATU le encargaron los estudios de prefactibilidad del dichoso parque agroindustrial que quieren instalar en Comitán, ignorando completamente todo este fenómeno que les estoy hablando. Se habla de instalar un parque agroindustrial ignorando o haciendo caso omiso del costo ambiental que puede tener este. Entonces se los mostré porque este mapa es un mapa elaborado por SEDATU. La propia Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, da cuenta de la degradación del suelo en el Programa Regional para el Desarrollo Sur-Sureste, publicado por la Dirección de Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Ahí lo que está mostrando son suelos degradados por agroquímicos en la zona de Comitán. Adelante. Esta fotografía también ya la vieron. Solo quiero decir a partir de ella que la SEMAN ha constituido un consejo consultivo formado por científicos y especialistas para apoyar la adecuada toma de decisiones con respecto al problema. Y esto, sobre todo, porque hay cuestiones de bioseguridad que son muy delicadas. Es decir, casi cualquier toma de decisiones no puede ser tomada por una persona. Tiene que ser un grupo y un grupo de especialistas. No puede alguien firmar sobre cualquier decisión en términos de remediación alrededor del problema. Adelante. A partir de los resultados obtenidos por la UNAM hasta ahora y considerando que el fenómeno aún es reversible, el INPLAN establece las siguientes estrategias. Las primeras son de corto plazo y las segundas de largo plazo para sanear Montebello, el suelo y las aguas de la región. Ven esta imagen del Río Grande que se seca en época de secas antes de llegar al Carrizal. ¿Cómo vamos a regar ese parque, esa zona? En fin, estrategias de corto plazo. Como estrategias de corto plazo estamos marcando el reconocimiento de un estado de emergencia ambiental por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP.
No sé por qué no lo han hecho, material es suficiente. 4 tesis o más ya publicadas, como lo ha mencionado mi hermano Roberto, dan suficiente base para que se declare ese estado de emergencia. No sé por qué no lo hace. La difusión amplia de la problemática y su solución. Habemos ahorita trabajando en el plan 5 personas, somos demasiado pocos para lograr esta difusión amplia que se necesita del problema, pero lo tenemos que hacer, vamos a ver a quiénes involucramos. La generación de espacios de diálogo y acuerdo que favorezcan la organización de la sociedad civil. Esto está empezando a moverse y he visto aquí a un par de personas con las que estuvimos conversando recientemente para esa cuestión tan necesaria de organizarse para impulsar, para ejercer presión sobre, por ejemplo, la CONAMP. Esto es importantísimo también, la creación de una agenda común y un gabinete agrario, ambiental, económico formado por instancias federales, estatales y municipales con presencia ciudadana y representación internacional para la coordinación de las siguientes acciones de largo plazo bajo la dirección de un plan maestro cuyos rasgos principales de largo plazo son los que vamos a ver a continuación. Tenemos que trabajar sobre una agenda común, no puede un municipio trabajar de una forma y el otro de otra y el otro de otra, tenemos que estar de acuerdo en lo que se va a hacer. Y es necesario la generación de un plan maestro también a través de estos mapas de suelos que va a presentar la universidad en su momento. Las instancias gubernamentales han sido completamente ciegas ante toda esta situación y completamente irresponsables. Yo quisiera señalar, si hubiera que buscar culpables de todo el fenómeno, por supuesto que es Conagua, Semarnat, Zagarpa, pero no vamos a buscar culpables para que no se sientan presionados y no se sientan con miedo. Mejor que nos ayuden, es lo que se necesita, que den la vuelta y nos ayuden, que se comprometan con lo que viene, que olvidemos que no lo pensaron, pues, lo que hicieron, no pensaron en lo que iba a pasar. Cuando impulsaron la siembra de tomate y hortalizas, no pensaron lo que iba a pasar, nadie lo pensó, nadie se lo imaginó, nadie lo previó, pero ya está allí el problema. Entonces, estas son las acciones a largo plazo. Cuando entré al plan hace 3 años y pensé que todo ocurriría muy rápidamente, yo decía que esto, sanear la cuenca, llevaría 20 años, ahora pienso que nos va a tomar 100. Pero se necesita estas acciones a largo plazo y constantes, trabajo social con la gente. Es necesario cambiar hábitos en las comunidades asentadas en la cuenca respecto al uso de plaguicidas y fertilizantes, además de fomentar la conciencia ambiental. La falta de cooperación con el equipo de la UNAM por parte de la Colonia Hidalgo en la Trinitaria o Jixil y Los Riegos en el municipio de Comitán se debe a la ignorancia y a otros problemas atávicos en Chiapas. Adelante. Se necesita la instrumentación y la construcción o mejoramiento de plantas de tratamiento de aguas residuales. Es necesario instalar plantas de este tipo en todos aquellos sitios que las requieran. Conagua, a través de CEINFRA, la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado, ha iniciado los trabajos de rehabilitación de la que pertenece a Comitán. Yo quisiera que en esto pongan todos mucha atención porque hay que ejercer muchísima presión en torno a lo que voy a decir así enseguida. Es la más importante por el volumen de agua tratada, sin embargo, de los 133 millones de pesos destinados a ellas, en 3 años solo se ha ejercido el 6%. Las aguas residuales, que cooperan más o menos con un 30% al problema de eutrofización de Montebello, están corriendo hacia Montebello sin tratamiento alguno por el momento y se desconoce el destino de los lodos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no van más rápido? El dinero está disponible. ¿Por qué no nos informan sobre los lodos? Algo tenemos que hacer. Lamento mucho, de veras lamento mucho, la presencia de más autoridades en este auditorio y celebro la presencia de todos ustedes. Y agradecería mucho que nos apoyaran entre todos a hacer presión para que se aclare, para que el gobierno del Estado nos diga qué está pasando, por qué no van más rápido. Entre más se tarden, más va el agua sin tratamiento hacia Montebello, que es lo que se trata de evitar. Finalmente, los residuos sólidos también es importante, la basura. Se recomienda resolver el problema del basurero de Comitán, que se encuentra rebasado, y estudiar la posibilidad de un relleno intermunicipal que resuelva el problema de los 4 municipios. Se presentaron a Conagua varias alternativas de plantas de tratamiento hace 3 años, al final decidieron ellos que esta que están construyendo es la idónea. Por favor que nos lo demuestren y que se apuren, por Dios santo. Adelante. La reconversión productiva, dificilísimo, es una tarea titánica. No estoy diciendo que vayamos corriendo mañana a suspender la producción de tomate, es cierto que la gente tiene que comer y comen de ello, pero sí paulatinamente, es poco a poco. Y es
como ya lo hizo énfasis Roberto, a partir de los niños tal vez. ¿Por qué es necesaria esta reconversión productiva? Porque es necesario detener la llegada de los nutrientes, sean agroquímicos o de tipo orgánico, a los mantos freáticos, y en general dar preeminencia a la sustentabilidad y disminuir la agricultura intensiva y de monocultivo. Adelante. Es necesario integrar programas para reforestar y restaurar las márgenes del río con vegetación de galería, sabinos, cedros, sauces, que a los 12 años estos árboles ya se encuentran haciendo su trabajo. Es necesario detener los desasolves a máquina, propiciados por la propia Conagua, muchas veces avalados por las gerencias de Cuenca. Hacen que los nutrientes lleguen con más velocidad a Montebello y eliminan la vegetación riparia y de galería. Es necesario hacer la limpieza del río a mano. El único municipio que se aplicó en esto en los 3 años pasados fue Independencia. Hicieron un trabajo ejemplar. No así nosotros, que si ahorita vamos aquí a la Ciénega encontramos el río desasolvado a máquina. Adelante. Se requiere fomentar en grandes extensiones la siembra masiva de frutales: mandarina, naranja, lima, limón, pera, níspero, aguacate, manzana, durazno, río, higo, guayaba, granada, granadilla. Se da todo en la cuenca de Comitán. ¿Por qué tomate? Si tenemos tantos árboles, se necesitan árboles, porque todos esos nutrientes hay que sacarlos otra vez del suelo. ¿Cómo se comporta un bosque? El bosque que antes teníamos, los árboles tiran las hojas, se nutren nuevamente con ellas, las retoman y van para arriba nuevamente, y entonces no hay problema con el agua. Pero cuando echamos fertilizantes y no hay nada que los retraiga otra vez hacia la superficie, pues tenemos el problema que tenemos. Entonces necesitamos árboles, necesitamos este tipo de producción en la cuenca. En la medida de lo posible, porque parece de locura, hay que intentar restaurar el bosque que fue de pino encino. Son maderables, es riqueza también. Desde niña he visto pasar camiones con plataformas cargadas con troncos de árboles y los sigo viendo pasar. Y ya tengo 58 años y sigue la misma historia. Dicen que el negocio más lucrativo después del narcotráfico es la madera, precisamente por ser también prohibido. Pero algo tenemos que hacer. Entonces se necesita restaurar tanto con frutales, que sería una buena manera de hacerlo, como con maderables. Adelante. Para quienes piensan que el bambú es la solución, no es recomendable plantarlo, no es endémico. Su reproducción puede frenar el curso del río y provocar inundaciones, puede albergar a fauna nociva, y con ello les estoy hablando de víboras. Y su siembra, pues puede ser en algunas zonas. Esperemos este mapa de suelos de la UNAM, y si la UNAM no puede hacerlo porque el CONACYT los detenga, porque están a punto de ser detenidos por el CONACYT, y no quiero que piensen que es una responsabilidad de la UNAM. Conagua, CONACYT, estas instancias tienen miedo porque son los responsables, y que con su alma quisieran que la conclusión fuera que llegó del cielo una nave espacial y sucedió el fenómeno, pero no es así. Entonces van a intentar detenerlo. Pero aunque la universidad se detenga, necesitamos hacer este mapa de suelos. A lo mejor el mapa preliminar nos sirve, porque ese mapa preliminar nos permite decir en qué podemos sembrar qué cosa. Adelante. Esta es una esperanza. Se recomienda introducir el agave comiteco, una planta endémica en la región que ayuda a la recuperación de suelos y no requiere agua en demasía, además de que puede generar trabajo y desarrollo económico en la zona, haciéndola muy competitiva y menos vulnerable a las variaciones del mercado, además de que por sus características permite algo muy importante que ojalá se nos quede en la mente de todos. Aquí se trata de sanear sin dañar, sanear sin poner en peligro la vida de nosotros mismos. Dice mi hermano, nos estamos acabando el planeta. No, el planeta no nos lo vamos a acabar, nos estamos acabando a nosotros mismos. El agave comiteco, por sus innúmeras propiedades, ha vuelto a ocupar el interés de algunos empresarios de la zona que tienen viveros con producción tecnificada de esta planta y laboratorios para la extracción de miel y producción de licor. Su introducción puede comenzar por cercos vivos. Su edad productiva, 7 años, puede acortarse si se siembran plantas que ya tengan una edad de 3. Adelante. Los productos derivados del maguey puede ser un listado podría ser un listado de hasta 100 productos. Aquí estoy ilustrando algunos cuantos: miel, textiles, papel, forraje, combustible, goma, base para pintura, celulosa, material de construcción. Tiene propiedades medicinales y puede mitigar el problema alimentario.
Por el carácter endémico de la agave americana L, con el tiempo y la producción necesaria se puede obtener la denominación de origen para la bebida conocida como el comiteco. Y eso nos daría la oportunidad de tener algo que nos hace muchísima falta en esta zona, y es industria. No tenemos industria. Ninguna de las ciudades de Chiapas tiene una industria propia. Estoy hablando de una distancia de 30 años, muchachos. Les va a tocar a ustedes ver esa industria, pero tenemos que empezar a plantar nosotros. Adelante. Hemos elaborado este esquema con el que tendría que replicarse por toda la cuenca como si fuera un fractal. Es un esquema de 1 hectárea que tuviera 100 metros por lado. Si este fuera el caso y este fuera el cauce del río, lo primero es que los caminos no pasasen aquí sino atrás de la vegetación de galería. Esta sería la vegetación de galería que ustedes vieron conservada en buenas partes del río y en otras no. Enseguida la siembra de maderables, después los cercos vivos de maguey, después frutales, después maguey alternando con cultivos como maíz o frijol, y solo en una 9ª parte de la parcela la producción intensiva de hortalizas y legumbres, para entre ella y el río que lleva todo hacia Montebello tener una serie de barreras que vayan limpiando. Este es un esquema ideal. Quisiera que lo pensaran como fractales, repetida hacia atrás esta parcela, repetida hacia los lados. Ya sé que no hay una parcela igual que la otra, pero esto es en términos ideales. Es perfectible, admite todas las variantes posibles. Si alguien quisiera sembrar solo maderables, que lo puede hacer. Si alguien quisiera sembrar solo maguey, lo puede hacer. Si alguien quisiera sembrar solo frutales, lo puede hacer. Lo único que no se puede hacer es más producción intensiva de hortalizas. El saneamiento de los cuerpos de agua es el último paso en la secuencia, porque si no se hace todo lo anterior, cualquier cosa que se haga aquí es inútil. Se va a limpiar y se vuelve a ensuciar, se va a limpiar y se vuelve a ensuciar. Y luego, ¿cómo lo limpias si además de algas hay lodo? Puede ser que se haga por medios físicos, tal vez sería lo ideal, o por medios químicos, pero hay que ver cuáles. Nuevamente aquí la recomendación de los científicos y lo que ellos digan es más importante de lo que cualquiera de nosotros pudiera pensar. Adelante. Hay algunos instrumentos legales elaborados hasta ahora. El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial, POET, que no ha sido publicado aún, pero que sí se está trabajando y esperamos que se firme por ahí de enero. Y el Plan de Manejo del Parque Nacional Lagunas de Montebello. Se necesitan más. Vamos a ver cuándo se hace. Adelante. Si van a venir los de Wageningen, que son los que quieren impulsar todavía más la siembra de tomate, pues que vengan, pero que vengan a instalar un campus donde nos enseñen cómo le vamos a hacer para plantar ese tomate y no dañar la cuenca. Si es una universidad amigable con el medio ambiente, pues que nos enseñen cómo, pero también que les digamos qué está pasando, porque estos señores de Wageningen que estuvieron aquí hace 3 años, parecía que nadie les decía, está muy bien que sembremos tomate, solo que el costo ambiental a 70 kilómetros es altísimo. Es altísimo. Eso nadie se los decía y a mí no me dejaron acercarme para decírselos tampoco. Se los digo ahora, a ver si llegan, si vuelven los de Wageningen o lo que sea que vaya a pasar. Los que vengan, necesitamos personas especializadas en el manejo de esta cuenca. Adelante. La Secretaría de Desarrollo Agrario, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, pues como les decía, estaba a cargo de ver la prefactibilidad del parque agroindustrial. Vamos a estar muy pendientes de cómo sale esa prefactibilidad. Pero tienen una estrategia nacional para el desarrollo de la frontera sur-sureste. Y esta estrategia pues fue elaborada por el grupo de los gobernadores de la región y su comisión respectiva, más la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. Y lo que hace esta estrategia nacional es que intenta ser un instrumento con visión de largo plazo que oriente el esfuerzo de todo el país en favor de esa región. Pero no puede desconocer el problema ambiental de la zona. Y ya no pueden, porque ya se los dije, a nivel nacional ya lo saben, ahora sí no pueden decir que no lo saben, ya lo saben. Las personas que nos ayudaron con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano pidieron que se incluyera en ese Plan Municipal de Desarrollo Urbano esta estrategia, y por eso este plan es un referente a nivel nacional. Porque no solo planea de los límites de la ciudad para adentro, planea en el nivel municipal y en el nivel regional también, proponiendo dentro de ese plan todas estas estrategias. Porque no hay ciudad sustentable si no hay sustentabilidad en su territorio. No se puede desconocer el problema ambiental de la zona. Regresa, por favor. Es necesario involucrar a estas instancias, las que son responsables, pero ahora para la reversión.
todas las instancias que corresponden al gobierno del estado de Chiapas, a la Universidad de Wageningen, y vincularnos con quienes tienen los datos más precisos en los estudios más recientes, abundantes y sobre el fenómeno, para soportar la toma de decisiones en la solución del problema. No es a la ocurrencia, es muy delicado lo que está pasando. Adelante. Sanear aguas y suelos en la meseta comiteca no es una idea romántica, sino necesaria. El acuífero al que pertenece Montebello cubre una parte de los municipios de Comitán, La Independencia, Margaritas y Trinitaria, y es muy grande, tiene este tamaño, pero es muy vulnerable. Nada más les comento que por acá está Montebello, más o menos a 70 kilómetros de Comitán, pero no me dejarán mentir si hay alguien acá de Independencia, que hay un pozo, el pozo Irón, que le llaman allá, que empieza a dar muestras también de eutrofización. Los científicos todavía no se quieren comprometer a decir qué está pasando allí, porque son muy acuciosos y no arriesgan un comentario de donde no tengan los datos reales en la mano. Pero a mí sí me da miedo. Si antes estaba limpio, ahora muestra el proceso de eutrofización, ya no estamos a 70 kilómetros del problema, estamos a 20. Adelante. La catástrofe ambiental en la meseta comiteca tiene dos extremos. En uno está Montebello y en el otro Comitán. La sustentabilidad de la ciudad está relacionada con la salud del acuífero y de los suelos. No solo la calidad de vida, quizá la supervivencia de más de 300,000 habitantes en ella y su región de influencia depende de que, en cuanto al tema aquí expuesto, se tomen las decisiones correctas. La solución, como pueden ver, es multifactorial y de largo plazo. La cuenta regresiva corre aceleradamente. De la arquitecta María del Rosario y el doctor Roberto Bonifaz, y invitamos al arquitecto Whitmar Uriel para hacer la entrega de los reconocimientos correspondientes. No, pues, arquitecta y doctor Roberto Bonifaz Alfonso, quiero agradecerles pues la gran labor que han hecho por la región. Creo que a veces las gratificaciones no vienen de esta generación, sino van a ser en las futuras. Y les halago porque preocuparse no es fácil por las generaciones que vienen, que van a habitar, que son nuestros hijos. Entonces, quiero agradecerles a los dos por este estudio que han hecho, la conciencia que han puesto en nuestras mentes, y creo que después de que uno ya es sabedor, ya no se puede echar para atrás, sino al contrario, tenemos que trabajar con ellos. En el marco de la celebración del 34º aniversario del Colegio de Arquitectos Chiapanecos, Asociación Civil, Sección Comitán, otorga el presente reconocimiento al doctor Roberto Bonifaz Alfonso por su destacada participación con la ponencia Ciudad y Región, Comitán Montebello y Sustentabilidad en el Territorio. Su servidor, el arquitecto Uriel López de Lao. Un aplauso, por favor. Y lo mismo para la arquitecta María del Rosario Bonifaz Alfonso por su destacada participación con la ponencia Ciudad y Región, Comitán y Montebello y Sustentabilidad en el Territorio. Muchas gracias, arquitecta, y muchas gracias.